Muy buenos días, soy el doctor César Villa. Vamos a revisar el tema de hipertensión arterial, que es lo más actual, los nuevos parámetros según las nuevas guías de la American Heart Association. Empecemos. Esta es nuestra bibliografía. A continuación haremos un recorrido por la epidemiología, la definición, la fisiopatología, qué es el riesgo cardiovascular, cómo podemos diagnosticar esta patología y recomendaciones iniciales para un tratamiento. La hipertensión es un problema de salud pública a nivel mundial. Para el año 2000, la prevalencia fue del 26.6% y se estima que para el 2025 aumente a un 29.4%. Aproximadamente 1.000 millones de personas en todo el mundo padecen esta enfermedad, o en otros términos, 1 de cada 3 personas tiene la enfermedad. No podemos hablar de hipertensión sin definir qué es la presión normal. Es la fuerza que ejerce la sangre al circular por todas las arterias. La hipertensión es una elevación continua de la presión arterial por encima de unos niveles que se establecen epidemiológicamente en base a un riesgo cardiovascular para la población general. Estas cifras cabe resaltar que se han modificado a través de la historia según las evidencias científicas y las tendencias en los pensamientos de los expertos de cada época. El punto más controvertido de las nuevas guías de la AHA y la ACC son el umbral diagnóstico, siendo 130-80 milímetros de mercurio, lo cual conlleva a diagnosticar hipertensión en un gran número de personas que previamente no eran consideradas hipertensas. Resulta que los expertos estadounidenses vieron que las personas que tenían estas cifras tensionales tenían el doble de riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares que aquella población que tenía cifras tensionales normales. Podemos clasificar la hipertensión en diferentes categorías según el nivel de presión arterial, siendo así una presión arterial normal con una sistólica menor a 120 milímetros de mercurio y una diastólica menor a 80. Presión arterial elevada con una sistólica de 120 a 129 milímetros de mercurio, una diastólica menor a 80. Hipertensión grado 1. Presión sistólica de 130 a 139 milímetros de mercurio con una diastólica que supera los 80 pero llega solamente hasta 89 milímetros de mercurio. Hipertensión grado 2. Una sistólica mayor a 140 milímetros de mercurio con una diastólica superior a los 90 milímetros de mercurio. Podemos hablar también de hipertensión arterial sistólica aislada. Es aquella en la cual la presión arterial sistólica es mayor a 140 milímetros de mercurio, pero la diastólica está por debajo de 90 milímetros de mercurio. La hipertensión arterial diastólica aislada maneja presiones sistólicas inferiores a 140 milímetros de mercurio, pero presiones diastólicas por encima de 90. La hipertensión de bata blanca es aquella elevación persistente de la presión arterial que ocurre en el momento de la consulta médica, pero cuando el paciente se encuentra en casa o en otro lugar que no tenga que ver con el medio hospitalario, su presión arterial se normaliza. La hipertensión es una interacción entre factores genéticos y ambientales. El 95% de pacientes que observamos en la clínica no tienen una etiología definida, un origen establecido para la enfermedad. A estos los clasificamos como hipertensión esencial o hipertensión arterial primaria, mientras que el otro 5% restante se debe a causas secundarias como por ejemplo fármacos, enfermedad renal, consumo de sustancias psicoactivas, feocromocitoma, hiperaldosteronismo. Se han descrito los siguientes factores ambientales hipertensiogénicos: la obesidad, la resistencia a la insulina, favorece la retención de sodio con el consecuente aumento de volumen intravascular, incrementa la actividad del sistema nervioso simpático, aumentando la resistencia vascular periférica y el gasto cardíaco, favorece la proliferación de células musculares lisas, facilitando la aterogénesis y parece provocar una alteración en el transporte membrana, incrementando la concentración de calcio intracelular y aumentando así la resistencia vascular. Ingesta elevada de alcohol
aumenta los niveles de renina-angiotensina y de cortisol, provocando un efecto directo sobre el tono vascular periférico, probablemente a través de interacciones con el calcio. También influye el consumo de tabaco, los factores genéticos, la obesidad, por supuesto, y el envejecimiento. El envejecimiento se caracteriza por una disfunción progresiva de diferentes órganos. En el sistema cardiovascular se presentan cambios estructurales y funcionales que suelen provocar deterioro paulatino en la patología cardiovascular. Los cambios fisiológicos más relevantes son cambios estructurales en el ventrículo izquierdo, como la hipertrofia, cambios estructurales en las válvulas cardíacas, cambios en el sistema de conducción, cambios funcionales en el ritmo, la función sistólica, función diastólica, cambios estructurales en los vasos periféricos y cambios en la función endotelial. Atención que una de las principales causas de hipertensión es el aumento de la resistencia vascular periférica. El riesgo cardiovascular es la probabilidad que tiene un individuo de sufrir una de estas enfermedades dentro de un determinado plazo de tiempo, y esto va a depender de ciertos factores, unos que son no modificables, como por ejemplo la edad o el sexo, la raza y antecedentes familiares. Factores que sí son modificables: el tabaquismo, el alcohol, la obesidad, la presión arterial, la ansiedad y el estrés, síndromes metabólicos, por ejemplo diabetes, la dislipidemia, el sedentarismo. Encontramos disponibles unas aplicaciones, y hay un ejemplo que es el de la Organización Mundial de la Salud, donde se puede calcular el riesgo cardiovascular de una manera rápida y efectiva. Como pueden ver, se ingresan los datos y según esto arroja una predicción de un porcentaje de riesgo a 10 años. Bien, para el diagnóstico tenemos básicamente dos formas. La primera es la toma periódica, o lo que se llama el afinamiento, que el paciente tiene que hacer unas tomas en determinados días de la semana, puede ser 3 días en una semana, y se saca un promedio de las cifras tensionales. Si están elevadas, pues podemos hacer el diagnóstico de hipertensión. El segundo método y el más efectivo es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, o el MAPA. Este es el gold estándar, ya que es un monitoreo de 24 horas, las cuales se va a promediar las cifras tensionales de todo el día. Si el promedio está superior a 130/80, es un diagnóstico claro de hipertensión arterial. La presión arterial tiene un ritmo circadiano, donde hay un descenso nocturno seguido de un aumento súbito al amanecer. Si el paciente tiene unas cifras promedio en el día mayores a 135/85, ya lo diagnosticamos como hipertensión. Si el promedio nocturno está mayor a 120/70, es el diagnóstico. De acuerdo a los descensos nocturnos de la presión arterial, podemos clasificar a los pacientes de la siguiente manera: dippers, 70% muestran un descenso de la presión arterial por la noche. Non-dippers, 30% de los individuos la presión arterial se mantiene similar al promedio durante el día. Dippers inversos, aquí la presión arterial se mantiene similar al promedio durante el día, de vez en cuando se eleva por encima del promedio diurno. Se aumenta muchísimo el riesgo de enfermedades cardiovasculares y mortalidad. Las pautas del tratamiento, cómo titular los antihipertensivos, ya lo vamos a ver. Los cambios de hábitos son súper importantes. Hay que ser enfáticos en el ejercicio para bajar de peso. Está la dieta DASH, que básicamente es un aumento en la ingesta de vegetales, una reducción de las carnes rojas, la reducción de la sal. Podemos implementar suplementos de potasio y por supuesto eliminar el alcohol, eliminar el tabaco. Las metas según el tipo de paciente: persona mayor de 60 años, no hay que ser tan exigentes con la presión, simplemente tengámoslo en un rango donde esté por debajo de 150-90 milímetros de mercurio. Este número es esencial, menos de 140-90. Aplica para menores de 60 años, diabéticos, pacientes con enfermedad renal crónica. Aquellos pacientes que tienen una hipertensión grado 1 sin factores de riesgo, como los que ya mencionamos, podemos utilizar la estrategia de solo hacer énfasis en los cambios de vida y el ejercicio. Todavía podemos esperar antes de iniciar un fármaco. Si el paciente tiene factores de riesgo cardiovasculares, está indicado el uso de medicamentos. Paciente con hipertensión grado 2, inmediatamente hay que medicarlo con antihipertensivos. ¿Y con cuál antihipertensivo empezamos? Si nuestro paciente es de raza negra y no es diabético y no tiene falla renal, se recomienda iniciar con un diurético
tipo tiazida o un calcio antagonista. Por ejemplo, una tiazida como la hidroclorotiazida. Si nuestro paciente no es de raza negra, no tiene diabetes, no tiene falla renal, se beneficia de cualquiera de estos, tiazídico, un IECA o un ARA2. Si nuestro paciente tiene falla renal, aquí no importa la raza, aquí se beneficia de iniciar con un IECA, con un ARA2, nunca combinar IECA más ARA2. ¿Cómo se titulan los antihipertensivos? Iniciar un fármaco y llevarlo a la dosis máxima, después añadir un segundo fármaco y llevarlo a la dosis máxima. Segunda estrategia, se inicia un fármaco, la presión no se controló, se añade un segundo fármaco antes de llegar a la dosis máxima del primero. Persiste fuera de metas, agregamos un tercer fármaco antes de llegar a la dosis techo. Tercera estrategia, si nuestro paciente tiene una presión arterial al momento del diagnóstico mayor a 160/100, no lo piense dos veces, inicie con 2 antihipertensivos. Para el seguimiento hay que hacer unos chequeos periódicos, se recomienda que sea cada 3 o cada 6 meses, donde hay que estar evaluando constantemente la función metabólica, la función renal, la función hepática, uroanálisis, electrocardiograma, ecocardiograma. Realizaré otro video profundizando en los fármacos antihipertensivos. Este no es el objetivo de esta revisión. Muy bien, eso es todo por el momento. Espero que les haya gustado el video. No se olviden de darle like y suscríbanse, que estaré subiendo constantemente este tipo de contenido. Me despido. Tengan un buen día.